Dios les bendiga, bienvenidos todos a este tiempo de predicación, los que nos están viendo desde su dispositivo, su tablet, su celular, su computadora de escritorio, bienvenidos, Dios les bendiga grandemente. Hoy damos inicio a una serie de sermones titulada Llamados a servir en una sociedad decadente. La serie de sermones, para aquellos que les gusta anotar y que esperamos que sigan entonces, es llamados a servir en una sociedad decadente. Y leemos el capítulo 2 de Miqueas, un profeta menor. Miqueas capítulo 2, versículo 10. Dice la escritura: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido. ¿Cómo? Está corrompido grandemente. Amados, lo que vemos aquí es que un hombre como Miqueas o Micaías es llamado por el Señor a ministrar en medio de una sociedad decadente. Todos se han corrompido, como acabamos de leer, todo está contaminado, pero había una comisión que cumplir y el profeta tenía que obedecer a esa misión. Este hombre que es llamado por Dios a ministrar en tiempos de decadencia social, donde los ricos y poderosos oprimían al pobre, oprimían al débil. Permítame el capítulo 2 nuevamente, pero el versículo 1 al 4, note lo que dice aquí la escritura. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano, ¿qué cosa? El poder. Imagínense, esta gente estaba tan mal, era tan mala que en la noche lo que estaban, en vez de dormir, lo que estaban planificando es hacerle daño al prójimo. Pasaban la noche pensando cómo dañar al semejante, porque tenían en su mano el poder. Versículo 2: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a quién más, y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Había maldad realmente en la sociedad. Miqueas está predicando en una sociedad mala. Ahora usted dirá, ¿qué sociedad era esta? Nada más y nada menos que el mismo pueblo del Señor. Miqueas o Micaías está profetizando contra Judá y aún contra Israel. Fíjense, amado, que hasta las autoridades de Israel, incluso los profetas y sacerdotes, son denunciados por Miqueas. ¿Qué le parece? Vamos a leer de este libro el capítulo 3, versículos 5 al 7, y luego saltamos al 11. Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 7. Dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. ¿Qué hacen los profetas? Errar a mi pueblo. ¿Le suena conocido? Que le hacen errar a mi pueblo y claman: paz. Recuerde que paz significa, o se lee shalom, bendición, bendiciones de Dios, bendiciones, próspero, ¿ok? Sé próspero. Paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de ¿quién? No hay respuesta de Dios. Salte al versículo 11 de este mismo capítulo de Miqueas capítulo 3. Miqueas 3 versículo 11 dice la palabra: sus jefes juzgan por cohecho. Entiéndase, para los que no saben, es soborno, ¿sí? Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan ¿cómo? Si tú quieres que yo te dé clase de doctrina, págame. ¿Quieres que te dé discipulado? Bájate de la mula, ¿sí? Los sacerdotes estaban enseñando la palabra, pero por plata, por dinero.
Y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan ¿por qué? Por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Pero lo que no saben es que sí iba a venir un mal, iba a venir un castigo sobre ellos. Miqueas denuncia la destrucción de Jerusalén en el versículo 12. Note el pasaje. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Miqueas profetiza la destrucción de Jerusalén. Y amados, es aquí en este versículo que es el primero y el más antiguo, por cierto, el más antiguo anuncio de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción de esta ciudad. Y este pasaje, por cierto, este pasaje de Miqueas que acabo de leer, el versículo 12, está siendo citado 100 años más tarde. ¿Por quién? Nada más y nada menos por Jeremías. Jeremías, y vamos para allá, 100 años más tarde, Jeremías cita a Miqueas. Vamos a Jeremías capítulo 26, versículo 18. Jeremías 26, versículo 18. Note lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 26, versículo 18. Miqueas de Moreset. ¿A quién está citando Jeremías? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cierto? Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Jeremías va a la palabra y dice, esta profecía de Miqueas se va a cumplir. Y se cumplió porque Jerusalén fue destruida. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Comenzamos hoy, y perdonen que lo repita, la serie Llamados a servir en una sociedad decadente. Ahora, ¿les suena? Yo soy pastor, algunos son evangelistas, otros son misioneros, y todos de todas formas somos llamados por Dios para ministrar, para llevar la palabra de Dios. Todos, a la luz de la palabra que hemos confesado a Cristo, somos embajadores del Señor, ¿sí o no? Todos somos embajadores del Señor. Si hemos confesado a Cristo, todos tenemos la gran comisión que cumplir. ¿A dónde hemos sido llamados? Hemos sido llamados a servir. ¿Y en dónde? En una sociedad decadente. ¿Cómo está Venezuela? Decadente. ¿Cómo está Argentina? Decadente. Creo que todos saben aquí lo que ha venido pasando con Argentina. Ya se aprobó la ley del aborto. Para ellos estará bien, será legal el abortar. Por eso que decimos algo, amados, que no todo lo que es legal es bueno. Repito, no todo lo que es legal es bueno. Y hay que estar claro con este asunto. Nosotros, los hijos del Señor, hemos sido llamados a servir en una sociedad decadente. Nuestra sociedad, hablando contexto venezolano, ha venido en decadencia. Y no solamente, y lo he dicho una y otra vez en el pasado, no solamente por líderes, ya sea del oficialismo o de la oposición, sino todo el pueblo se ha corrompido. ¿Sí o no? Todo el pueblo se ha dañado, todo el pueblo se ha contaminado. Vamos, usted recuerda, y todavía queda algo de eso, que se compraba un producto y se revendía multiplicadas veces. ¿Me explico? Toda la sociedad, el pueblo había sido corrompido. Hoy quiero que podamos nosotros hablar del primer sermón, escogidos por Dios. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios. Yo a trabajar a tiempo completo como pastor, otro como evangelista, otro como misionero. Y usted igualmente a trabajar para el Señor a través de su trabajo, a través de su profesión, en su casa, con sus vecinos. Usted ha sido llamado por el Señor también. Usted ha sido escogido por Dios porque todos, repito, somos embajadores de Cristo. Amén, amén. Yo le invito a que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar entonces por este tiempo. Oh, buen Dios, te damos gracias por este nuevo día. Gracias porque tú nos permites, oh Señor, venir a adorarte, a cantarte, pero venir a estudiar tu palabra.
pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes. Guíanos a toda verdad. Habla nuestra vida. Sé tú, oh Señor, allanando el camino. Quita toda barrera. Trae liberación en este día. Haya sanación. Que tú intervengas en la vida de cada uno según la necesidad que presenta. Pero que tu palabra nunca se deje de predicar. Y que sea entregada con fidelidad. Unge mis labios. Dirígeme, Espíritu Santo. Pero no solamente a mí, sino a todos los pastores de sana doctrina que hoy tienen la fidelidad de entregar tu palabra. Oramos en Jesús. Amén, amén. El primer sermón de esta serie entonces la titulamos Escogidos por Dios. Miqueas capítulo 1 versículo 1 es la base de este primer sermón. Escogidos por Dios. Dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Amados, lo que estamos viendo aquí en este versículo 1 es el llamamiento del profeta Miqueas, del profeta del Señor. Un hombre que Dios lo sacó de un lugar que no es de alta alcurnia, no es un lugar cosmopolita, no es un lugar de gente de la high, si me permiten. No, esta ciudad donde era Miqueas o Micaías era una ciudad pequeña y era más que todo una ciudad de campesinos, ¿sí? Por tanto, Dios llama a este hombre de tal manera que pueda en el nombre de Jehová de los ejércitos presentarse ante estos tres reyes, porque él fue profeta en el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías. Así que vemos a este hombre que fue llamado por Dios, no importando que fuera de una condición social pobre o media baja, si permiten los términos. Este hombre recibe el llamado del Señor. Vamos a ver varias cosas aquí de este tema, escogidos por Dios. Y lo primero que vamos a ver aquí, amado, es que el llamado exclusivo por la palabra. El llamado exclusivo por la palabra. Dice la escritura: palabra de Jehová que vino a. ¿Palabra de quién? De Jehová que vino a, en este caso, a Miqueas. Ahora, el mensaje procedía ¿de quién? De Dios mismo. El mensaje procedía de Dios mismo, de Jehová, o realmente en el original es Yahvé, o el yo soy. El yo soy. Y por ello tenía una autoridad divina. Que la palabra que vino a Miqueas no fue la palabra de Jotán, de Ezequías, ni de Acaz, que eran reyes, que tenían autoridad. No, la palabra que vino a Miqueas era la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que él tenía que prestar atención a la palabra que venía para él. Como dicen algunos, esta es palabra de Dios, así que yo presto atención a la palabra del Señor. Bueno, lo que estamos viendo aquí, amado, es que esta era la afirmación usual de los profetas hebreos. Marque Miqueas, no lo pierda, y viajemos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, el versículo 2. Vamos para allá. Jeremías capítulo 1, versículo 2. Note en el contexto en que se está dando. ¿En qué contexto? En el contexto del llamamiento del profeta Jeremías. Capítulo 1, versículo 2 dice: palabra de Jehová. ¿Qué cosa? Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Se da cuenta? ¿Qué vino a Jeremías? Palabra de Jehová, palabra del Señor. Vámonos a Jonás. Por cierto, Jonás, para que estén más tranquilos, si no lo consigue, está antes de Miqueas. ¿Ok? Váyase a Miqueas, usted lo marcó. Y un libro antes está Jonás. Note Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice la escritura: Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. ¿Qué le vino a Jonás? ¿Palabra de quién? De Jehová. No de un rey cualquiera, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amado, esta afirmación evidenciaba el llamamiento que tenía el hombre que las profería. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jonás. Esto significa, lo que le estoy diciendo es que yo soy un profeta de Dios. Estoy llamado por Dios y tengo que entregar esta palabra de Jehová para ustedes. Ahora note la expresión allí, volviendo a Miqueas capítulo 1, el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a. Ahora vean estas palabras, vino a. Y esta expresión nos habla de una dirección que está dirigida a. Tiene un origen y tiene un destino. ¿Cuál es el origen? Dios. ¿Cuál es el destino? El vaso de barro. ¿Quién? Miqueas. Vino de arriba, vino de lo alto y se depositó en el alma, en la mente de este profeta Miqueas. O puede leerse dirigido a. La Reina Valera 1995 lo lee de esta manera: palabra de Jehová que fue dirigida a. El origen es Dios, recuerde, y el destino es el vaso de barro. La versión popular Dios habla hoy dice: este es el mensaje que el Señor. Aquí en la versión popular dice cuál es el origen. ¿Quién? Bueno, como Jehová, vino palabra de Jehová. Palabra, mensaje del Señor que dirigió a. La Nueva Versión Internacional dice: esta es la palabra que el Señor dirigió a. Y la versión hispanoamericana, la palabra lo traduce: la palabra del Señor que fue dirigida a. Ahora, escuche, la palabra del Señor fue dirigida a Miqueas, pero ¿era para Miqueas solamente? Era para el pueblo de Judá y aún para el pueblo de Israel. Pero lo que nos está diciendo la expresión es que el que tiene la responsabilidad de entregar la palabra de Jehová es Miqueas. ¿Me explico? Usted y yo tenemos la comisión. Hemos recibido la palabra y tenemos que entregar la palabra, guste o no nos guste. Sea que ganemos adeptos, ganemos amigos, o sea que nos ganemos algunos enemigos. Pero tenemos que entregar la palabra del Señor. Ahora, la palabra dada a Miqueas le fue confiada para que la proclamara. Usted y yo hemos recibido del Señor palabra de Dios. Y la palabra de Dios que hemos recibido no debería ser guardada por nosotros sin compartirla con nadie más. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios ha sido dada a Every, pero no para que Every la deje encerrada en sí mismo, sino que él la exprese a los demás. Amén o amén. Usted, amado, y perdonen si alegorizo, no es mi intención, pero usted y yo somos los Miqueas de este tiempo. Los Miqueas de este tiempo. Porque recordemos que somos llamados a servir en una sociedad como decadente. Amado, lo que pasó en Argentina, usted lo sabe, se está tratando de que se haga aquí en Venezuela. En enero tiene que comenzar, digo tiene porque así lo anunciaron en octubre, noviembre, el asunto de poder aprobar el matrimonio igualitario. Usted sabe para dónde vamos. ¿Solo Dios puede frenar? Sí. Solo Dios puede frenar y oramos para que tal cosa no pase. Oramos para que el matrimonio igualitario no se dé. Oramos para que la ley de aborto no se apruebe. Oramos por eso. Pero recuerde, amado, que mientras pasan el tiempo, mientras pasan los días, el amor de muchos se enfriará. Y vamos, y no lo digo de manera pesimista, pero vamos de mal en peor porque es parte de los dolores de parto. ¿Me explico, amados? Es parte de los dolores de parto. Estas cosas tienen que suceder. Ojo, no quiero que sucedan en mi país. Yo no quiero que se aprueben estas leyes. Yo no lo quiero. Yo oro y seguramente alzamos la voz los cristianos evangélicos para que tal cosa no se dé. ¿Sí o no? Alzamos la voz para que tal cosa no se llegue a dar. Ahora, amado, lo que quiero enfatizar aquí en el versículo 1 donde estamos, lo que quiero enfatizar aquí con esta expresión y citar algunas versiones, es que el llamado al ministerio pastoral, misionero, evangelista, viene de arriba, viene de lo alto, viene del Padre de las luces, como dice el pastor Santiago. Viene del Señor y va ¿a dónde? Hacia el hombre. Vamos,
Usted y yo estamos, como decíamos, y ojo, me hago eco de esa acción de gracia, porque lo decían en diciembre. Nosotros llegamos al 2021 por la gracia de Dios. Gracias a Dios que llegamos al 2021, ¿cierto? Y esperamos que el Señor nos mantenga vivos. Pero usted y yo estamos aquí en el 2021 no para, ay, llegué y echarnos aire. Déjame seguir viviendo mi vida light, mi vida cristiana light. No, estamos en el 2021 con propósito. Estamos en el 2021 para poder llevar la palabra de Dios a los que están a nuestro alrededor. Usted y yo hemos sido llamados por el Señor en una sociedad decadente, en una sociedad donde, mira, yo no sé cuántos se han dado cuenta, pero de unos cuantos años para acá, lo digo no de manera peyorativa, las personas homosexuales no se están ocultando. ¿Los ha visto? Se agarran de las manos, se abrazan y a veces hasta se dan besos delante de los demás. Eso yo no lo veía en el siglo XX. Eso era raro ver algo así. No. Pero ahorita ya se están dando por común, por corriente. Pero amados, no es de Dios. No es del Señor. Y tú y yo estamos en una sociedad decadente, no por el asunto homosexual, vamos a estar claros. El asunto de la homosexualidad es parte de la decadencia. El asunto de la homosexualidad es parte del pecado. El pecado que nos referimos no solamente es a la homosexualidad, es eso, pero también otra vez la aprobación de la ley del aborto, el que un padre de familia golpee a su esposa y a sus hijos, eso es pecado. El que uno mate al otro porque sencillamente le provocó matarlo, esto es pecado. Hablamos de todos los pecados del hombre, de todo aquel que vive alejado del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? El llamamiento es de origen divino que demanda respuesta humana. Te repito, el llamamiento de Dios es de origen divino porque es de Dios, pero demanda respuesta humana. Demanda tu respuesta obediente. Porque bien podemos decir, Señor, no me interesa, pero Dios te va a pedir cuenta. Nunca el hombre toma ese oficio para sí, porque es Dios quien escoge a los pastores, misioneros, evangelistas. Pero si Dios no te escogió a ti como pastor, si Dios no te escogió como misionero, si Dios no te escogió como evangelista o cualquier otro llamamiento a tiempo completo o a tiempo parcial, amado, igualmente recuerda, tú tienes el primer llamamiento, que es ser embajador de Cristo aquí en la tierra. Quien te llama o quien llama siempre es el Espíritu Santo. Vámonos, marque Miqueas y vámonos a Hechos capítulo 20, el versículo 28. Nota lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 28. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. En Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20, 28. ¿Quién pone a los pastores en las iglesias? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da los ministerios? Es el Espíritu Santo. Cuando usted va a Hechos capítulo 13, usted se va a dar cuenta que el Espíritu Santo escoge a Bernabé, a Saulo, para una obra que los había encomendado. ¿Lo recuerda? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Él dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Así que quien hace el llamado, quien da el ministerio, es el Espíritu Santo de Dios. Amén o amén. Ahora recuerde que el Espíritu Santo no es Diosito. Que el Espíritu Santo no es un Dios aparte de Dios, es Dios. Recordemos eso. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, por eso oramos. Guíanos en la adoración, Espíritu Santo. Ahora guíanos en el estudio de la palabra, Espíritu Santo. Nosotros, y lo digo, y en la medida posible siempre lo voy a decir, nosotros los cristianos evangélicos bautistas creemos en la presencia, en la dirección, en la administración del Espíritu Santo de Dios. Lo creemos. ¿Sí o no? ¿Seguro? Nosotros lo creemos. Solamente que hay dos extremos. Uno es el abuso, que se le da cosas al Espíritu Santo que realmente Él no hace. Y el otro es no el abuso, pero sino la desidia en cuanto a disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Es decir, me conformo con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, ahí está. Pero no tengo relación con el Espíritu Santo.
No busco su guía, no busco su dirección. No me dejo guiar por el Espíritu Santo. Y eso es otro extremo. Amados, estamos estudiando escogidos por Dios. En primer lugar, el llamado exclusivo por la palabra. Miqueas capítulo 1:1. Recuerde, vino palabra de Jehová que vino a Miqueas. ¿De dónde vino? De Dios. ¿A dónde fue? Al recipiente, al vaso de barro, al mortal, a Miqueas. A Miqueas. Segundo, la soberanía de Dios al llamar a servir. Repito, en segundo lugar, la soberanía de Dios al llamar a servir. Note lo que dice la Escritura. Que vino palabra de Jehová que vino a Miqueas. ¿De dónde? De Moreset. Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. ¿De dónde? De Moreset. El Señor llama a Miqueas, quien era natural de Moreset, o Moreset Gat. Según el capítulo 1, versículo 14, ustedes van a conseguir Moreset Gat. Ahora, este lugar estaba situado a unos 40 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Y su talante, lo mismo que el profeta Amós, por cierto, está marcado con el signo de la vida campesina, como decía anteriormente. Este hombre, Miqueas, no era un hombre de alta alcurnia. Este hombre no era un empresario. Al contrario, por cierto, de Amós, que Amós sí, él era de la vida campesina, él era pastor, pero no un pastor obrero. Es decir, él era como una especie de ganadero, ¿me explico? Él contaba con finca, por usar un término moderno. Él contaba con finca, él contaba con ganados. Eso era lo suyo. Pero, aún así, como Miqueas, él estaba involucrado en lo que era la vida campesina. Ahora, Miqueas ya es un hombre de un perfil, de un estatus social más bajo. En este profeta se descubre un interés inmediato por los problemas característicos de la sociedad que en parte les narré en la introducción. Unos problemas que eran característicos, por cierto, en la agricultura. ¿Quién era el que tenía el poder? El rico. ¿Y quiénes pasaban las verdes y las maduras? Los pobres, los que trabajaban con la tierra, los campesinos. Por tanto, Miqueas sabe lo que es pasar por las verdes y la madura. Él sabe. En medio de ella, sin duda, se había desarrollado, en medio de la agricultura, se había desarrollado su personalidad, puesto que las labores del campo eran las propias de una región llamada Cefela. Y esta región era la que pertenecía a Moreset, la zona de monte bajo que se extiende entre las montañas de Judá y las llanuras de la costa del mar Mediterráneo. Ahora, para hacer el cuento un poquito corto, es que esta ciudad era, además de campesina, pequeña. ¿Ok? Una ciudad pequeña. Fíjense el capítulo 2, versículo 2. Noten lo que, por cierto, ya lo leímos, pero lo que ellos sufrían. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a quién más, y a su heredad. Pero ¿quiénes le quitaban las casas y la heredad a los campesinos? Babilonia, Siria, los moabitas o los amonitas, los filisteos hacían eso. No, sus propios hermanos de Judá. Sus propios hermanos eran los que le hacían daño. Ahora, pregunto, ¿por qué Dios llama a un campesino? ¿Por qué Dios llama a un hombre de una ciudad pequeña y a un campesino? Y la otra pregunta que yo pudiera hacer es, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puede llamar Dios a un campesino? ¿Es que acaso un campesino no puede ser usado por Dios para ministrar, servir entre los poderosos y aún en contra de los poderosos? ¿Acaso los que pueden ser usados por Dios son todos los que tienen dinero, los que tienen educación y viven en la ciudad cosmopolita? ¿Son acaso los únicos que pueden ser usados? Ojo, no estoy diciendo que estas cosas son malas, que tener educación sea algo malo, que tratar de vivir bien sea algo malo. Lo que estoy diciendo es que el llamamiento del Señor y el ministerio del Señor no depende de estatus social o de cuántos títulos tengamos nosotros. ¿Me explico? Por favor, no vaya a decir, viste papá, no voy a estudiar más. Dios me puede usar así bruto.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el llamamiento del Señor y el ministerio del Señor no se limita a posición social o académica. No. Dios puede usar una persona rica, millonaria, con muchos títulos, pero puede usar una persona que no tiene letra alguna. A una persona analfabeta. Dios es el que escoge. Amén o amén. ¿Por qué Dios llamó a este hombre de esta zona? Bueno, Moreset es la palabra hebrea que significa posesión. ¿Qué significa Moreset? Posesión. Moreset Gad, según el capítulo 1, versículo 14, significa posesión de Gad o posesión de lagar. ¿Sí? ¿Recuerdan el lagar? Bueno, posesión de lagar. Y esto significa que él es la posesión, el lugar es posesión de Dios. Dios llama a quien quiere y de donde quiere, porque todo es de Dios. Aún Moreset, ese terruño, esa ciudad pequeña. Bien dice Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué Dios llamó a un campesino de una ciudad que no es tan conocida, que es pequeña? Sencillo, porque Moreset forma parte de la posesión de Dios, y todos los que moran en Moreset forman parte de la posesión de Dios. Y Dios a quien quiere llamar, llama, y de donde sea lo llama. Amén o amén. Usted, para ser usado por Dios, no necesita poner en su currículo: nací en el country club. No. Usted, para ser usado por Dios, no necesita decir que tiene tantos títulos o qué sé yo. No, usted lo que necesita es ser guiado por el Espíritu Santo y llamado por el Espíritu Santo para llevar a cabo un ministerio. Si no, no. Si no, no se ponga a inventar. Escogidos por Dios. Amados, el llamado exclusivo por la palabra. Recibió la palabra Miqueas, recibió el llamamiento. Segundo, la soberanía de Dios al llamar a servir. Dios puede llamar en una ciudad cosmopolita, pero puede llamar a una persona en un barrio o en un campo. Dios, quien quiere llamar, lo hace para su gloria. De tal manera que nadie se gloríe en sí mismo, sino que toda la gloria la recibe Él. ¿De dónde eres tú? ¿De un barrio que nadie se acuerda? ¿De un barrio donde tiran las balas con liguita o qué? Dios no te puede llamar de allí. ¿Recuerdan el sermón del domingo pasado? ¿A quién Dios llamó? ¿Recuerdan el domingo pasado el sermón? ¿Los que vinieron? ¿Alguien recuerda a quién estudiamos? A Abraham. Qué bueno, tienen buena memoria, me encanta. Abraham, ¿qué edad tenía Abraham? ¿Lo recuerda? ¿Cuántos? 75 años. ¿Y qué el Señor nos decía allí? Amados, que Abraham no fue llamado a los 15, a los 25 años, que uno dice, bueno, el llamamiento es para los jóvenes. No, el llamamiento es para los jóvenes, para los adultos y para los hermanos de la tercera y cuarta edad, dicen algunos. Quien llama es el Señor. Así que ni tu edad, ni tu sexo, ni tu condición social, ni tu condición académica pueden limitar el llamamiento de Dios. Quien te llama es el Señor, quien te da el ministerio es el Señor. Por tanto, tú lo que tienes que hacer es descansar en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te use para la gloria del Padre Celestial. Y esto es lo que tenemos que estar claro. El tiempo escogido por Dios, en tercer lugar. El tiempo escogido por Dios para servir. Dice el versículo 1, que palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. ¿En qué día? ¿En qué tiempo? ¿En días de quién? Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran ellos? Reyes de Judá. Ahora, amados, Dios escoge el tiempo en que tú y yo le sirvamos. Dios escoge el tiempo en que tú y yo le sirvamos. Miqueas fue uno de los profetas del siglo 8 que profetizó, que ministró entre los años 740 al 686 antes de Cristo. Fue contemporáneo, por cierto, ¿sabe con quiénes? Fue contemporáneo en su ministerio profético con los profetas Isaías, Oseas y Amós. Permítame, por favor, Isaías capítulo 1. ¿Recuerdan dónde sirvió Miqueas?
¿A quiénes? ¿En qué tiempo? En el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, ¿cierto? ¿Reyes de quién? De Judá. Ahora, Isaías capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice en cuanto al llamamiento de este profeta Isaías. Nota bien. Dice la escritura, Isaías 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá. ¿Acerca de quién? Judá y de Jerusalén. ¿En días de quiénes? ¿O de quién, perdón? Sí, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Reyes de dónde? ¿Les suenan los nombres de algunos reyes allí? Era contemporáneo con Miqueas, ¿cierto? Ahora vámonos para allá a Oseas capítulo 1, versículo 1. Después de Daniel viene Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 1 dice la escritura: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. De Israel. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Amós capítulo 1, versículo 1. Porque estamos diciendo que Miqueas fue contemporáneo con Isaías, con Oseas y con Amós. Amós capítulo 1, versículo 1. Antes de Miqueas está Jonás, está Abdías y está Amós. Amós 1:1 dice la escritura: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de quién? Uzías, rey de Judá, y en días de quién más? Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ahora bien, hemos visto allí, hemos constatado que Miqueas era contemporáneo, no contemporáneo, pero sí trabajó en el tiempo en que Isaías, Oseas y Amós estaban ministrando también. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Usted dirá, ¿y para qué me sirven estos datos? Bueno, esto es interesante, ya que este campesino fue usado en la regencia, en primer lugar, en la regencia de 3 reyes. No solamente en la regencia de 3 reyes, sino en la contemporaneidad con los profetas mencionados: Isaías, Oseas y Amós. ¿Vamos bien? Miqueas pudo haberse preguntado: ¿cómo yo, un campesino, va a profetizar ante estos 3 reyes? Claro, en su tiempo, ¿no? ¿Cómo yo voy a ministrar ante este rey? ¿Cómo? Él pudo haberse preguntado: ¿qué puedo hacer yo como profeta si están Amós, Oseas y nada más y nada menos que Isaías, quien contempló la gloria de Jehová? ¿Yo qué voy a hacer allí? ¿Les suenan estas palabras? ¿Qué voy a hacer yo allí? Si ellos son reyes y estos son unos profetas usados poderosamente por el Señor. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Qué puedo aportar yo allí? Pero, amado, Miqueas no pensó de esa manera, porque el llamamiento venía ¿de dónde? De Jehová. ¿De dónde venía la palabra? De Jehová. Él no tuvo este problema que muchos cristianos tienen. ¿Qué voy a hacer yo allí? Si allí están tales hermanos, con ciertos dones, con ciertas capacidades. Amado, esto me pasó en el 2001. En el 2000, cuando yo me estoy graduando en el seminario y yo estoy buscando, como cualquier graduado, una iglesia para pastorear. Ahora bien, cada vez que iba a una iglesia que me invitaba a ser su pastor, del Señor yo escuchaba: no es aquí, regresa a la iglesia, quédate en la iglesia. Y yo le decía al Señor: Señor, y esta iglesia, para la gloria de Dios, siempre tuvo hombres y mujeres capacitados, líderes, pastores tremendos. Y yo le decía: Señor, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? Por favor, yo estoy graduándome apenas ahorita. Y allá está el pastor Douglas, allá están otros hermanos, el pastor Jorge, todavía estaba en aquel entonces Jorge Castillo, y así, habían. Y cuando llega febrero, 10 de febrero de 2001, entiendo lo que sucede. Dios mueve la mata y bueno, usted sabe, muchos se fueron,
o el Señor los llevó. Y fue cuando entendí que aún los que se quedaron, no todos, obviamente, tenían ciertos problemas con la palabra. No me refiero en cuanto a doctrina, me refiero en cuanto a integridad. ¿Me explico? Entonces, amado, fue, oh Señor, entiendo por qué quiere que yo me quede en la iglesia. Ojo, y estoy aclarando algo, no recibí el llamamiento al pastorado en ese tiempo, aunque ya estaba empezando a pastorear la iglesia, pero de manera interina, era mi pensamiento. Porque el pensamiento es, vamos a buscar pastor. Pero yo no era el pastor. Para mí no. Y para muchos tampoco. No era yo el pastor. Así que uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo allí? ¿Qué puedo aportar allí? Y para la gloria de Dios, hermano mío, usted sabe, el Señor trajo a otros ministros y trabajamos y la iglesia fue restaurada de un gran dolor que vivió en el año 2001. Fue restaurada, fue levantada y por su gracia este año vamos a celebrar 50 años por la gracia del Dios Altísimo. Estamos de pie por la sola gracia. Amén o amén. Y aunque pandemia se lleve a algunos, todavía la iglesia queda. ¿Sí o no? Así es. Así que, amado, mire, ¿qué puedo aportar yo? Miqueas no dijo, mira, yo sé que la palabra me ha sido dada de arriba. Así que el llamamiento lo recibo es de mi Señor. No me importa cuántos reyes voy a servir y cuántos profetas serán contemporáneos conmigo en el ministerio, pero yo voy a ser fiel y voy a entregar la palabra que Dios me ha dado. Esa es tu mentalidad, eso es lo que tiene que haber en tu corazón y en la mía. No importa cuántos profesionales de teología pueda haber, ministeriales pueda haber, tú tienes que ser fiel y entregar la palabra del Señor. Amén o amén. Lo que le tocaba a Miqueas hacer era solamente obedecer y ministrar en ese tiempo provisto por Dios. Porque Miqueas ministró, profetizó en la vida de estos tres reyes y en la contemporaneidad de estos profetas, porque fue Dios que lo escogió y lo puso en ese tiempo y en ese espacio. ¿Me explico, amados? Tú estás en el tiempo y en el espacio previsto y provisto por Dios. Tú estás en el ministerio que Dios te ha dado o en la iglesia donde Dios te ha dado porque fue previsto, presciencia de Dios, conocimiento previo, y fue provisto por Dios para cumplir un propósito del Señor. Lo que tú estás viviendo no es casualidad. Lo que tú estás atravesando no es qué coincidencia, no, qué casualidad, mejor dicho. No, todo fue previsto y provisto por el Señor para cumplir el propósito del Señor. Amén, amados. Ahora, la voluntad del Señor fue que Miqueas sirviera en esas regencias y en el ministerio de estos profetas. Él tenía que servir a esa generación porque era la voluntad soberana del Señor. Tú y yo tenemos que servir en nuestra generación porque es la voluntad soberana de Dios. Mire, marque Miqueas y vamos a Hechos capítulo 13, versículo 36. Hechos capítulo 13, versículo 36. Cuando lo tenga, diga amén. Hechos 13, versículo 36 dice la escritura de la siguiente manera. Porque a la verdad David, habiendo servido ¿a quién? A su propia generación. ¿Según qué cosa? Según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Muy bien, amados. Bueno, lo que nos está diciendo aquí el médico amado Lucas, que escribe este documento, este tratado, nos está hablando de que David, amado, sirvió a su propia generación. Y es importante saber esto porque ¿sabe cuántos hermanos les gusta vivir en el pasado? Y lo hemos dicho también, creo que el domingo pasado, el anterior. ¿Cuántos viven en el pasado? Es más, algunos se van hasta en la época de Jesús. Si yo hubiera nacido en los tiempos de Jesús. No, si hubiera vivido cuando David o cuando Elías. No, seguro yo hubiera sido fiel, en serio. Seguro. Amados, Dios es sabio y Dios sabe por qué te puso a ti en el siglo 20 y 21, muchos, 20 y 21, otros siglo 21.
¿Sí? Dios sabe, Él te puso aquí en este tiempo y en este espacio con un propósito. Lo que tú y yo debemos hacer es servir a nuestra generación actual, no la del pasado. No cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, no cuando Moisés o cuando David o cuando Jeremías. No, yo tengo que vivir y ministrar en mi generación en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero más adelante cuando salga cuando salga de la pandemia, seguro me voy a consagrar. No, vive tu generación ahora. No te quedes ni en el pasado y tampoco te quedes o te vayas para allá adelante cuando salga de esto. Y si no sales, ay pastor, no, yo espero que salgamos. Pero usted sabe que sus días y mis días están en las manos del Señor, ¿sí o no? Están en las manos de Dios. Así que yo tengo que, mientras no sepa, y no lo sé, cuándo me va a llegar el día, yo tengo que trabajar y ministrar y servir a mi propia generación. ¿Según qué cosa? Según la voluntad de Dios. Porque era la voluntad de Dios que David sirviera a su propia generación. Es la voluntad de Dios que tú y yo sirvamos a nuestra propia generación. No al pasado, no al futuro, sino ahora, en el presente. Por cierto, no en el extranjero, sino aquí en Venezuela, a menos que Dios les diga otra cosa. Pero mientras Dios no te diga otra cosa, mientras Dios no te dé dirección de salir del país, tú tienes que servir a tu propia generación venezolana. Es aquí donde Dios nos puso. Otra vez, no niego que tal vez Dios te diga: hijo, es tiempo de salir de tu tierra y de tu parentela. ¿Vale? Dios es soberano. Así es. Pero descanso en la dirección del Señor. Amén o amén. Bueno, este hombre durmió, David durmió, entiéndase, murió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bueno, lo que está diciendo aquí es que cuando dice que vio corrupción, se refiere a que el cuerpo llevó o siguió el proceso normal de descomposición. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Lucas. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Ahora bien, Miqueas, ¿qué significa? En hebreo, Miqueas se pronuncia Mica, con H al final, Mica, o Mica o Micayá. Y es una forma breve de Micayahu, ¿ok? Con H intercalada, Yahu o Yahu, ¿sí? Si la H es muda, Micayahu. Y significa, y lo he dicho otras veces, pero ¿sabe usted qué significa Miqueas? ¿Quién es como Jehová? Esta gente estudia. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién como Dios? Pastor, aquí en Venezuela impera la santería, la palería. Estamos de acuerdo, pero Dios sigue sentado sobre el círculo de la tierra y sigue gobernando. Y nada ocurre sin su soberanía. Nada pasa sin su permiso. El diablo, para poder hacer algo, tiene que pedirle permiso al Señor. Y Él decidirá en su gracia, en su bondad, darle un permiso de hacer algo, pero Él lo va a cambiar. Dios lo va a cambiar todo a bien. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano, aún de lo que podamos estar viviendo en nuestro país. Que se va a acabar la moneda. Mi Dios es dueño del oro y la plata. Mi Dios es mi buen pastor. Mi Dios es mi guardador. Mi Dios es mi amigo fiel. Mi Dios es mi Padre celestial. Está allá arriba, pero está aquí adentro conmigo. Me acompaña, me consuela, me fortalece, me anima. Nunca me deja solo porque Él lo prometió. No te desampararé, no te dejaré. Siempre estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Alabe al Señor. Alábelo. Alábelo. ¿Quién es como Jehová? No, que Shangó, que Yemayá. Ninguno de ellos. Y alguno dirá: pastor, no lo nombre, no lo invoque. Amado, no los invoco, ellos están perdidos. Son demonios, están perdidos. Tienen una hora determinada. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús cuando llegó a Gadara? ¿Qué tienes con nosotros? Aún no ha llegado nuestra hora. ¿Sí? Porque ellos tienen un tiempo limitado. Así que usted puede nombrarlo Yemayá o lo Chun, lo que sea. Están perdidos. Ellos les espera ¿qué? El abismo.
Al diablo mismo le espera la cárcel, el infierno que fue creado por Dios para Satanás y para los demonios. ¿O no? Pero no lo nombre. ¿Cuál es el miedo? Usted y yo tenemos el Espíritu de Jehová. ¿Quién es como Jehová? ¿Quién es como el yo soy? ¿Quién? Y esta es una exclamación de adoración a Jehová, al gran Dios incomparable. Nadie se puede comparar con Dios. Tu Dios, mi Dios, es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios que usted y yo servimos. El Dios que permite males, sí. Lo permite porque estamos en esta tierra corrompida por el pecado, dañada por el pecado, maldita por el pecado. ¿Lo recuerda? Pero aún así, Dios sigue teniendo el control. ¿Qué estamos teniendo nosotros? ¿Qué estamos estudiando? Escogidos por Dios. En cuarto lugar, amados, el ministerio específico a llevar. El ministerio específico a llevar. Versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre ¿qué cosa? Samaria y Jerusalén. Lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Amados, la primera es la capital de Israel, el reino del norte, Samaria. La otra es la capital de Judá, el reino del sur. Lo que esta expresión dice es que Dios castigará al pueblo de Judá y al pueblo de Israel, porque ellos se apartaron del Señor y siguieron malos caminos. Fíjense el capítulo 1, versículo 1 y 2, pero como ya hemos leído el 1, vamos al 2. Dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra ¿quiénes? Contra vosotros. Y cuando usted lee, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, cuando usted lee el capítulo 3, ahí va a ver la acusación de Dios contra los dirigentes de Israel. Dios está hablando contra Judá y contra Israel, contra el reino del norte y contra el reino del sur. Después de castigarlo, Dios los va a salvar, los va a bendecir, los va a restaurar. Él es el Dios que ama, Él es el Dios que perdona, es el Dios que consuela a su pueblo. Pero en vista del pecado, Dios no pasa por alto esa maldad. Todo pecado, escuche bien, Dios de alguna manera tiene que castigarlo, porque es parte de su amor. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, es que Dios al que ama castiga, dice Hebreos. Disciplina a todo aquel que recibe por hijo, lo azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que parte del amor de Dios es el azote de Dios. Amados, si Dios no castiga nuestra maldad, si Dios no castiga nuestro pecado, no nos estaría amando. ¿Sabe lo que nos estaría diciendo? Tú eres bastardo, a mí me interesa un poco lo que tú hagas, aunque me vas a rendir cuenta. ¿Me explico? Pero como tú y yo recibimos palo, decimos: ay, es que me porté mal. Pero gracias, Señor, porque fue tu mano la que me pegó. Fue tu mano la que me corrigió. Porque es parte de tu amor. Lo puedo ver de esa manera. Después de castigarlo, lo levanta el Señor. Fíjense el capítulo 2, versículos 12 y 13. Capítulo 2 de Miqueas, versículos 12 y 13 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de borra, como rebaño en medio de su aprisco. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, ¿quién? Jehová. Es decir, al frente de ellos, Dios. Te castigué ciertamente, pero te voy a restaurar también. Yo estaré delante de ti. Fíjese lo que dice el capítulo 7, versículos 8 al 13. Miqueas capítulo 7, versículos 8 al 13. Nota lo que dice la escritura: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque more en ¿qué? En tinieblas, Jehová será mi luz. En la disciplina, en ese dolor que esté viviendo, Dios será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Es decir, tengo que resistirla. Es lo que está diciendo aquí. Tengo que resistirla porque yo merezco que me castigue. ¿Me escucha? Está viendo la perspectiva de lo que es una disciplina.
Cuando yo peco y soy castigado por el Señor, yo lejos de Señor, ¿qué haces? Lejos de reclamarle, pero bueno, y reclamarle es levantar el puño contra su cara. Como pecar es darle un puñetazo en su rostro. Señor, ¿qué hace? ¿Cómo se te ocurre? Ya va, chico, entra en razón. No pecaste. No cometiste pecado contra el Señor. No ofendiste al Señor. ¿Qué espera? Que te diga, está bien, mi amor, ¿quieres un Cadillac? ¿Prefieres un iPhone último modelo? Por favor. ¿Qué espera del Señor? El pueblo sabe lo que hizo y es una condición humilde cuando dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Me lo merezco. ¿Se da cuenta? Porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia y mi enemiga lo verá también y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas hasta el río. Y de mar a mar. Y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Por el fruto de sus obras. Dios restaura. Es más, en el capítulo 5, versículo 2, no lo vamos a leer, pero está un pasaje que es mesiánico, donde se habla de Belén Efrata, donde tenía que venir ¿quién? El Mesías, el ungido. Que este pasaje es citado ya en Mateo capítulo 2. ¿Sí? Tú, Belén Efrata, no eres pequeña. Bueno, está citando precisamente Miqueas 5:2. Hay restauración, pero no va a haber restauración si antes no se corrige. Si antes no se corrige. Amados, Dios al llamar a sus siervos les comisiona un ministerio. Les comisiona un ministerio. El ministerio específico a llevar. ¿Dónde tenía que ir Miqueas a profetizar? A Samaria y a Israel, al reino del norte y al reino del sur. Mayormente profetizó fue en el reino del sur, ¿sí? Hay un ministerio específico. Dios da los ministerios. Es Dios quien al llamar da ministerios, perdonen otra vez, ministerios específicos. 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Invito a nuestra directora, a nuestros músicos a pasar. 1 Corintios 12, 4 al 7. Note aquí el pasaje. Dice la escritura, 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿quién? Es el mismo. ¿Qué cosa es el mismo? El Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Está hablando, por cierto, en estos versículos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si notó bien la lectura. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para provecho, para bien, para bendición. ¿Tienes un ministerio? Es para provecho. Ahora, no te metas en cualquier ministerio. Obedece a Dios y responde al ministerio que Él te ha dado.